Vamos a continuar con los módulos del curso de política de salud y hablaremos de evaluación de políticas en salud. Lo primero es diferenciar entre una evaluación de políticas y una evaluación de programas. En general, los programas son más específicos, la política pues, es mucho más amplia, mucho más general, es mucho más complejo también porque involucra más actores, involucra más realidades o contextos, por lo tanto también la parte, digamos, de administrativa y la recolección de información suele ser mucho más amplia que en el caso de los proyectos. Se puede considerar que el proyecto, digamos, puede ser una parte de una política, pero la política es mucho más amplia. Si miramos un poco las formas de evaluar, pues de un lado habría que evaluar lo que es el diseño o el análisis que se hace o la estrategia, y todo esto entra en una evaluación más de contenido de la política. Luego, pues hay que evaluar más lo que es la implementación y por último el impacto. ¿Sí? Ya este proceso es parte de lo que es la parte ya de implementación de la política. Debemos manejar o separar dos conceptos en lo que es evaluación. Una cosa es monitorear, que es como el seguimiento paso a paso de lo que va ocurriendo, y otro es evaluar. Evaluar va más relacionado con lo logrado, qué se ha logrado, qué se ha podido hacer, que esas evaluaciones pueden ser también de diferentes momentos, de procesos o de resultados. En ese sentido, normalmente cualquier política o cualquier proyecto tiene que tener un sistema de monitoreo de evaluación que debe diseñarse desde el principio. Uno no evalúa lo que ya hizo, uno involucra la evaluación en el diseño mismo de las políticas, y en ese sentido se requiere contar con una información clara, estratégica, establecida de cómo se va a evaluar cada una de las intervenciones y de los resultados de esas intervenciones, y además esto debe ser claro que puede hacer variar, que debe generar toma de decisiones de manera permanente. En la evaluación, pues se puede evaluar lo que aportamos, digamos, a la política, que tiene que ver más con análisis de necesidades, qué recursos se requieren, qué infraestructura, qué equipamiento. Luego es más lo que son, lo que se está haciendo, los procesos, donde hay elementos sobre evaluar lo que está haciendo, como lo que se va aportando, lo que se va desarrollando. Luego ya son los productos, y en el caso de los productos, pues es mirar qué se está generando, digamos, con esta política, y por último ya es una evaluación de resultados. Si esos productos están generando el impacto que esperamos. Para ello debemos tener en cuenta también tres conceptos básicos. Uno es una línea de base, saber de qué partimos, ¿sí? En mortalidad, en temas como obesidad, cuál es el porcentaje de obesidad, la prevalencia hoy, cuál sería la meta a 2, 5, 10 años, y qué resultados tenemos. Esto nos permite un poco hacer el análisis. Este análisis, pues, gráficamente se puede ver acá. Entonces tenemos de un lado, pues, por ejemplo, porcentaje de obesidad en población infantil, de otra los tiempos, cada año, cada 2 años, depende de cómo lo queramos medir, y cuál es la meta propuesta. Y entonces, si realmente estamos muy por debajo o muy por encima de la meta, es lo que debemos medir. Y en temas como mortalidad, por ejemplo, hay una disminución que es esperada, un poco de la tendencia histórica. Por lo tanto, lo que se puede plantear como logro es lo que nos explica por esa tendencia histórica, la diferencia entre lo que ocurriría sin intervención o sin política con respecto a lo que ha venido ocurriendo. Debemos tener en cuenta que se puede medir con diferentes tipos de indicadores
algunos de tipo más directo, otros más indirectos. Por ejemplo, en el caso del SIDA, las personas, el número de personas con tratamiento antirretroviral es una medición bastante directa, ¿sí? Pero el porcentaje de jóvenes que están utilizando métodos de protección en sus relaciones sexuales es ya algo más indirecto. El DNP plantea también como aspectos en la evaluación de las políticas que van desde el punto de vista de la formulación, como ya lo hemos hablado, los insumos, los recursos que se involucran, la gestión, que es un elemento clave, y es cómo se manejan esos recursos, ¿sí? Cómo se están comprando, cómo se están distribuyendo, si se dañan, si no se usan adecuadamente, si no se entregan a las personas adecuadas. Luego los productos que ya tienen que ver con, bueno, ¿qué se hizo? Por ejemplo, en distribución de mosquiteras, pues cuántas familias están usando mosquiteras, y luego pues el resultado a corto plazo, que puede ser el uso, ¿sí? No solamente es cuántas entregaron, pero qué uso se está haciendo en las mosquiteras. Un resultado más a largo plazo, que sería una disminución, por ejemplo, de la prevalencia de malaria en una zona endémica. Esto es un ejemplo también del DNP, que se llama un programa de integración de infraestructura en zonas apartadas, PISA, donde también se plantean algunos indicadores. Entonces, pues un indicador en términos de la formulación, pues es más como la cantidad de estudios que se han hecho, ¿sí? Pero un indicador ya en términos del insumo es pues la cantidad de material o de cemento o de equipamiento que se ha puesto en este proyecto. Luego en la gestión es, digamos, la manera, en los contratos, cómo se han hecho y son adecuados o no. El producto pues serían los kilómetros de carretera que se han realizado. Un indicador de resultado inmediato que tiene que ver con el tiempo que la gente se demora transportándose, y uno a más largo plazo que puede tener que ver indicadores como un aumento en la producción agrícola. Hay otro tipo de evaluaciones que van más orientadas a la costo-efectividad y al costo-beneficio. La costo-efectividad entendida como el costo por unidad de outcome, o sea, de salida, como por ejemplo, ¿qué cuesta poner a una persona, sacarla del desempleo? ¿Sí? Y el costo-beneficio ya tiene que ver más con el valor añadido, ¿sí? Que tiene estos proyectos, y en ese sentido es, digamos, si la inversión se justifica para el resultado. El CDC propone un marco conceptual, un framework en lo que es la evaluación. En realidad lo que plantea ya son como pasos para hacer una evaluación. Entre ellos, pues involucrar a los diferentes actores, describir claramente el programa, analizar o evaluar su diseño, recopilar información que sea creíble, plantear unas conclusiones, justificarlas y también transmitirlas y definir unos lecciones aprendidas. Y esto pues plantea, digamos, como los diferentes pasos propuestos por el CDC, y de nuevo en cada uno de ellos, por ejemplo, en involucrar a los actores, pues es claro que desde un principio de la evaluación estos actores sean parte del diseño de la misma y crean en la importancia de esta evaluación. En la descripción del programa pues hay que medir cuáles son las necesidades, cómo se ha estado planteando, cuáles son las líneas de base, cuál es el contexto en que está ocurriendo. Luego está definir cómo se va a evaluar, qué tipo de metodología, si se van a usar cuestionarios, si se van a utilizar entrevistas, ¿sí? Y hacer un análisis de esa información para poder plantear conclusiones con respecto a la misma, por lo cual hay que usar una serie de herramientas lo más objetivas posibles, evitar al máximo los juicios de valores en estos análisis. Y por último, es toda la parte de transmitir esta información. Uno no hace una evaluación para quedarse con la información, sino para hacer un feedback y que se aprenda de lo mismo y se tomen medidas, acciones correctivas cuando hay problemas. Básicamente, en lo que es la evaluación es importante medir su utilidad, que la evaluación
sirva a un propósito, no evaluar por cumplir un requisito o simplemente por evaluar o por demostrar que los resultados son buenos. Toda la parte de feasibility, o sea, de hacer que la evaluación se plantee de una manera realista, ¿sí? Viable, y eso es un elemento clave. Lo otro es que realmente se haga de manera adecuada, ¿sí? Esto incluye aspectos legales, aspectos éticos en la evaluación y por último, pues que podamos creer en esta información, o sea, que haya una credibilidad en los datos. E involucrar a los diferentes actores implica no solamente conocer quiénes son, pero también ver el rol que ellos juegan y sobre todo lograr involucrar a los actores que tienen menos voz en un tema como enfermedades olvidadas, enfermedades desatendidas. Los pacientes son un elemento clave en ese proceso. Vamos a parar en este momento el video y vamos a mirar las tareas. Vamos a hacer una tarea. Esa tarea consiste en listar los actores en la política que ustedes han definido, definir el papel que juegan dentro de esta política y plantear cómo involucrarían a actores que estén con menos poder dentro de la problemática que ustedes han planteado. Y esto me lo envían a mi correo en este momento para luego poder continuar este video. La descripción del programa. Entonces, ¿qué son elementos claves en esa descripción? Hay que caracterizar la necesidad, hay que mirar cuáles son los objetivos, lo que se espera que se logre, hay que aclarar un modelo, digamos, donde se ilustre los diferentes componentes, los diferentes actores, hacia dónde se quiere ir con esta política y cuáles son las interacciones. Aquí hay un ejemplo, esto es en el tema de tuberculosis, también de los documentos del CDC, donde se puede ver desde la identificación del caso de manera individual cómo hay una serie de participantes o involucrados en ello, ¿sí? Que tienen que ver con el sistema de prestación de servicios, pero también con la comunidad, con organizaciones, para realmente poder llegar desde la identificación del caso hasta la cura, que luego pueda llevar a una reducción del número de nuevos casos de tuberculosis. Este es un trabajo realizado por uno de los estudiantes, David Rodríguez, que básicamente intenta hacer este análisis, pero para un tema específico como es el uso de isoniazida preventiva en los casos de pacientes con infectados tuberculosis VIH. Como ven, la cosa es relativamente compleja. Para mirar los usos de la evaluación en salud pública y en políticas de salud, pues podríamos plantear diferentes escenarios. Uno es, pues, ganar o involucrar a los diferentes actores. Entonces, aquí es importante hacer estas evaluaciones para crear conciencia de lo que falta, ¿cierto? Lo que se ha hecho, pero también de lo que falta. También para cambiar algunas prácticas, pues puede estar haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo y en realidad ser poco efectivo y por lo tanto esto hay que documentarlo para plantear cambios en ello, para mirar el efecto, ¿sí? Y para, por último, también lograr que los diferentes participantes cambien en algún momento o introduzcan nuevas actitudes, digamos, con respecto a la problemática que se está planteando. En esto de la metodología, hay múltiples metodologías para hacer evaluaciones. Se puede hacer una encuesta a los diferentes actores o una encuesta a la población para ver el nivel de, por ejemplo, de actividad física o de uso de ciertos servicios, pero también se puede hacer entrevistas a actores claves, a líderes de opinión o expertos sobre estos temas. Se puede plantear juego de roles para que la gente, por ejemplo, en un tema como política integral de atención en salud, poner a las EPS a jugar el papel de los prestadores, a los prestadores a jugar el papel
de las EPS, se puede hacer modelación, se puede hacer análisis también de costos. Hay muchas técnicas que hoy existen para evaluación. Hay un elemento interesante que plantea la OPS y es que es importante que salud esté en todas las políticas. Por lo tanto, se plantea como diferentes maneras en que la salud estaría en todas las políticas. De un lado, cuando la salud es como el centro de esa política, como puede ser en la política antitabaco. Entonces allí hay un efecto importante y por lo tanto es necesario que la salud sea el centro. Sin embargo, involucra a otros actores como educación, deportes, etc. Un gana-gana, que básicamente es cuando un tema como educación, pues realmente ayuda también a salud, ayuda también a otros sectores. También se puede plantear un tema de cooperación, y es cuando realmente el problema requiere, por ejemplo, en temas como hacinamiento, el tema de vectores, ahora con la moda en Zika, cómo involucrar a desarrollo urbano, a planeación urbana en estos temas. Y un último sería como evitar el daño, o sea, como mitigar el daño que pueden hacer algunas políticas. Por ejemplo, pues la política antitabaco tiene un efecto en la economía. Entonces, ¿cómo, digamos, mitigar ese efecto en la economía sin echar atrás esta política? Esto también es de la OPS y lo que refleja es cómo hay pues unas decisiones que se tienen que tomar a nivel de gobierno central, en términos de crear acciones intersectoriales e involucrar diferentes sectores en la planeación de las políticas. Luego, pues cómo se puede hacer un análisis que involucra la generación de evidencia, el análisis de esa evidencia y la presentación de la misma, para por último poder mirar resultados, no solo en la parte de salud, pero educación, vivienda, economía, etc. Esto que parece ideal realmente ha tenido grandes dificultades, y esas dificultades pues se deben en parte a que de un lado la intersectorialidad, aunque parece obvia, es difícil, porque cada uno de los sectores pues tiene sus propias dinámicas, sus propios intereses, y por lo tanto lograr coordinarlos para que realicen acciones es difícil. Este tipo de problemas por lo general son multicausales, entonces es más difícil definir una intervención precisa, sino que hay que hacer múltiples intervenciones, lo que también genera una dificultad para saber quién es responsable de esas intervenciones. En América Latina existen diferentes organizaciones que hacen evaluación de políticas, como el Banco Mundial, EDA de Naciones Unidas, perdón, FIDA de Naciones Unidas, está el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, tienen sus propios equipos o hacen consultorías para evaluar diferentes políticas, sobre todo a nivel retrospectivo, qué ha pasado con. Y esas evaluaciones pues son de mucho tipo, se usan revisiones retrospectivas, como decía, es lo más frecuente, pero algunos estudios cuasi experimentales, donde hay un grupo y un grupo de control que no se eligen de manera aleatoria, estudios descriptivos, básicamente estudios de casos, también hay sistematización de experiencias, hay diferentes maneras en que hoy en día ya se está realizando en Colombia la evaluación de políticas. ¿Con qué tipo de temas? Pues van desde seguridad alimentaria, mortalidad materna, temas ambientales, en vivienda, en equidad, envejecimiento. Los temas son variados, en los cuales ya hay algunos análisis documentados y publicados de políticas. Vamos a mirar un poco el tema de la evaluación conceptual o de diseño. Básicamente es revisar lo que justifica la política, cuál es el contexto, la problemática, las acciones requeridas frente a este problema o esta política. Y después de ello, pues hay que mirar la racionalidad o la coherencia. Hay algunas preguntas que están en el documento que ustedes van a leer y con base en el cual van a hacer el trabajo para este módulo, y básicamente es con respecto a su problema,
al problema o la política que ustedes han escogido, deben mirar si el problema está adecuadamente conceptualizado, si es clara la dimensión, la naturaleza del problema, si hay una cuantificación clara, si existe un consenso social de que es un problema y todos los actores, digamos, están dispuestos, si hay unos objetivos claros, si esos objetivos son medibles, si hay una estrategia propuesta y es clara, y si hay una manera de evaluarlo. Esas son las preguntas que están en el documento que están en SICUA Plus y que ustedes deben leer. Luego van a plantear dos elementos de coherencia que son claves. Uno es la coherencia externa, esto quiere decir la relación del objeto con el problema, ¿sí? En sentido, el objetivo planteado para esta política es coherente con el problema planteado o el análisis que se hace del problema. Y la coherencia interna es si entre el objetivo y las metas propuestas y las actividades propuestas hay una coherencia. Este trabajo me lo deben enviar hasta el próximo jueves y les deseo muy buena suerte.